Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pónganse en camino, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que hayan en ella, y díganles: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, saliendo a sus plazas digan: hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios ha llegado. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nos miramos nosotros de forma genuina, pensamos: ¿cómo podemos nosotros ser herramientas de Dios si en nuestra humanidad fallamos tanto aún? El ser humano tiene la capacidad de volver tan complicadas las cosas que cuando se nos presenta una solución sencilla a nuestros problemas, simplemente no prestamos atención. Nunca nos comparemos con los demás, ni para bien ni para mal, y entendamos que Dios lleva un proceso con cada uno de nosotros. Aún en medio de toda la imperfección que somos, el Señor trabaja en nosotros y a través de nosotros de formas que no imaginaríamos. Si tú vienes escuchando la reflexión de este Evangelio, si vas a la Eucaristía, si intentas estar cerca de Él, solo cierra tus ojos y entiende en lo más profundo de tu ser que Jesús está a tu lado. Puede que en algunas áreas de tu vida se quede afuera porque no le dejes entrar aún. Puede que en otras entre contigo. Pero ahí está y quiere cada día estar más cerca de ti. Lo único que Él espera de nosotros es un corazón dispuesto a amarle y a dejarse guiar por Él. Ahora imagina que encuentras algo que cura cualquier tipo de enfermedad. ¿Lo compartirías con el mundo o te lo guardarías? Y si te lo guardas, ¿qué pasaría si la persona que más amas no se puede sanar porque la cura te la guardaste y no la compartiste? Hoy tenemos la cura, pero no viene a sanar de la forma que nosotros imaginamos. Esa cura se llama Jesús y hoy te envía como mensajero de esa sanación que Él da. Vamos a ahondar en el Evangelio de hoy sobre cómo nos instruye para ser sus mensajeros. Primero, Jesús te manda a donde piensa ir Él. Segundo, ponte en camino. Y tercero, de todos modos, el reino de Dios ha llegado. Primero, Jesús te manda donde piensa ir Él. Dice en su palabra que en aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de Él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir Él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor llamó a otros 72 y los mandó de dos en dos antes que Él a lugares donde Él pensaba ir. ¿Por qué? Los mandó a preparar el camino. Dice el Señor que la mies es abundante y los obreros son pocos, y la mies se refiere a frutos maduros que si no se recogen rápido se pudren. ¿Cuántas personas necesitan oír de Jesús? Tienen el corazón dispuesto, cansado del mundo y listo para escuchar un mensaje de esperanza, y nosotros por pena o por no incomodar nos guardamos la cura que puede venir a dar paz al alma de esta persona. Pensemos en algo. Tú estás hablando con tu amiga y ella se queja de su esposo y lo desconsiderado que es. Ella te cuenta que le está pidiendo a Dios saber qué hacer, porque es posible que se quiera separar.
y tú recuerdas en ese instante, la mies es abundante. Puedo preparar el camino para que Jesús entre en este matrimonio. Y le recomiendas orar primero y luego tener una conversación respetuosa con él, poniendo todo en manos de Dios. O le hablas de un retiro espiritual de parejas, o le sugieres que recen juntas un rosario por su esposo, o le dices que ore mucho por él y por ella en esta situación. La respuesta normal del mundo sería decirle que no permita que se aproveche de ella y que lo deje, pero así no hablaría un discípulo de Jesús. En cada conversación tú puedes preparar el camino para que entre Jesús en la vida de cada persona con la que hablas. Un día llegó la hija de Marta muy triste a la casa. Habían cambiado a su profesora. La que llegó no parecía sentirse a gusto con su trabajo. Marta intentó sentirse indignada con el colegio por poner una profesora así. Efectivamente, en los corrillos de mamás prevalecían los comentarios negativos sobre la nueva maestra. Marta no se quedaba con nada y en todo le pedía guía a Dios. Así que entregó esta situación al Señor. Una noche, cuando iban a orar en familia, Marta en su corazón sintió que su hija y ella debían orar por la profesora. Aunque su hija no entendía por qué, así lo hizo. Marta le explicaba a su hija que cuando una persona demuestra su amargura, quizá es la falta de Jesús, el amor mismo en su corazón, y que en lugar de sentir rabia hacia esas personas debemos sentir compasión, porque a todos nos ocurre en diversos periodos de nuestra vida. La oración por su profesora cambió la mala actitud de su hija por la compasión, sentimiento que la movía a tratar de colaborarle a su nueva profe. Con el paso de los meses, la nueva maestra se encariñó mucho con la niña, quien ya estaba adaptada al cambio. En ese momento Marta y su hija entendieron que generar conflicto afuera quizá era una forma de aumentar más la amargura de un ser humano que Jesús también amaba profundamente y que solo Dios puede cambiar los corazones. Allí esa mamá fue mensajera de Jesús con su hija, preparando su corazón para que Jesús entrara en ese momento de cambio, en esa situación. Segundo, ponte en camino. Dice su palabra, pónganse en camino, miren que los envío como corderos en medio de lobos, no lleven bolsa ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. Jesús nos llama a seguirle, pero en ese llamado también nos dice que nos pongamos en acción. No siempre vamos a ser bien recibidos, y muchas veces pensamos que solo aquellos que no salen de la iglesia y sacerdotes o laicos que se dedican a evangelizar, solo a ellos les corresponde preparar el camino para que Jesús entre. Cada ser humano puede llevar el mensaje de esperanza dentro del contexto y marco de la Iglesia Católica. Cuando el Señor nos dice, no saluden a nadie por el camino, nos está expresando la importancia de no distraernos. Un esposo puede llegar muy triste a su casa, diciendo a su esposa que le hicieron un descuento en el salario que no esperaba y que con ese descuento no va a alcanzar a cubrir los gastos del mes. Si su esposa sigue a Jesús, ora, va a misa, pero está distraída de aplicar la verdad del Evangelio, pues le va a recriminar y le va a decir que él mirará cómo hace. Pero si está enfocada, va a expresarle a su esposo la confianza que tienen en Dios y que precisamente pidiéndole al Señor guía, se les ocurrirá una idea para suplir lo que falta. Camila trabajaba en una firma de abogados y se enteró que una de sus compañeras estaba pasando por una fuerte crisis económica. Camila inicialmente tuvo temor de hablarle de su fe, pero pensó en las palabras de Jesús: los envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, no siempre sería fácil, pero ella sabía que hablarle de su experiencia con Dios podría ayudarle a su compañera. Finalmente, después de pedirle guía a Dios en esta situación, la invitó a un seminario de una comunidad católica. La respuesta de su compañera la sorprendió, pues de inmediato dijo que sí. Con los días, la desesperación de su compañera se transformó en confianza en Dios, lo que le permitió pensar mejor en ideas para saldar su deuda, confiando en la provisión del Señor. Camila se puso en el camino, no esperó a que las condiciones fueran perfectas, se lanzó hablando desde su propia experiencia y eso abonó el camino para que su compañera se encontrara con Jesús. Y tercero, de todos modos, el reino de Dios ha llegado. Dice en su palabra, pero si entran en una ciudad y no los reciben, saliendo a sus plazas digan, hasta el polvo de su ciudad, que se nos ha pegado de los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos sepan que el reino de Dios ha llegado.
Dice en su palabra que los discípulos irían a ciudades y casas donde les recibirían. Entonces allí, si había personas de paz, entonces la paz que llevaban los discípulos se quedaría con los dueños de la casa. Si no, pues la paz volvería a los discípulos. También habla de aquellas ciudades donde no los recibirían y dice que aún hasta sacudiéndose el polvo de los pies, dijeran que de todos modos sepan que el reino de Dios ha llegado. Es decir, aún a esa gente que parece tan reacia, especialmente en nuestra familia, anunciamos que el reino de Dios ha llegado. La posibilidad de tener un encuentro personal con Jesús es acceder al reino de Dios acá en la tierra. Un famoso predicador católico cuenta que en su tiempo de juventud era una persona no solo muy alejado de la iglesia, sino que tenía un expendio de drogas. Adicional a esto, estaba inmerso en negocios con gente muy peligrosa. Contaba en su testimonio que sus hermanas oraban mucho por él, específicamente el rosario. También lo invitaban a la Eucaristía y a eventos católicos que podrían ayudarle. Él nunca iba. Sin embargo, un día, 2 años después, en una situación en la que casi es asesinado, pudo tener la experiencia con Dios que lo llevaría a la conversión. Atribuye esto a Dios a través de la persistencia de la oración de su familia. Muchas veces damos por sentado que una persona de nuestra familia dirá que no a asistir a una Eucaristía o a orar juntos. ¿Cuántas veces tiene que caer una gota en una piedra para perforarla? Si a la primera caída de la gota se desanima y no cae más, no la perforará jamás. Jesús no se rinde con nosotros. El mundo necesita recordar que tiene esperanza. ¿Cuántos suicidios no se podrían evitar? ¿Cuántos abortos? ¿Cuánta vida llena de todo, pero a la vez de nada? No hay cuerpo perfecto, no hay dinero, no hay fama, no hay comodidades, no hay vida que llene el espacio que Jesús logra llenar con su presencia. Hoy recordemos que Jesús nos está enviando a todas partes, a nuestra casa, trabajo, vida, a anunciar la esperanza que es Él para nosotros. Quizá anunciamos esa esperanza en la medida en que Él realmente sea esperanza para nosotros. Y si no lo es, o sentimos que no lo está haciendo, entonces déjale entrar. Ábrele la puerta para que permitas que su luz te ilumine. Oración. Mi Señor, ¿cómo quisiéramos que nuestro corazón realmente pudiera entender cómo tu misericordia quiere abrazarnos? Señor, hoy nos envías a llevar la paz y quizá algunos de quienes escuchan este evangelio no la sientan. Amado Padre, llévanos a experimentar esa paz, esa dependencia de ti tal que la reflejemos a los demás. No permitas que nos distraigamos en el camino, diciendo todo lo que el mundo dice o comentando todo lo que el mundo comenta, sin anunciar la esperanza que tú nos llamas a anunciar. Danos, Señor, la gracia y la perseverancia de orar por aquellos que están lejos de ti, que te buscan desesperadamente sin saber que te buscan e intentan encontrarte donde menos estás. Hoy nos encomendamos a tu corazón misericordioso para que nos limpies, nos inundes de tu paz y nos des la determinación de anunciarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Regálanos en los comentarios intenciones de oración que tengas por tu familia o por familias que conozcan que lo están necesitando. Dios te bendiga.